El Espíritu Santo interviniendo en la música. Tuvimos la música, pero el Señor tocando a David para tocar yo quiero más, yo quiero más. Y este es el título del mensaje. Yo quiero más, más y más. Amén. Gloria a Dios que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y bendecirnos y ayudarnos para alabarlo. Primero de Tesalonicenses capítulo 4. Y en 2 versículos en la 60 dice de más y más. Es el versículo 1 y el versículo 10. Voy a leer estos versículos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y David tocando, yo quiero más, yo quiero más. Es el Espíritu Santo enseñándonos que el Señor está esperando más y más. Quiere entregarnos más y más de sí mismo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo. Pedimos que podamos recibir el mensaje, poner en práctica y entender lo que el Espíritu Santo quiere revelar a nosotros en esta noche. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el grupo de crecimiento estábamos hablando de Primero de Tesalonicenses capítulo 5 y antes estábamos esperando, pienso que a Jesse, que estaba en camino, entonces yo estaba diciendo, yo tengo un bosquejo que yo quiero que los hermanos puedan preparar un mensaje. Y es Primero de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 16, 17 y adelante dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Anoche en Awana ellos dan tiempo para que hasta los adultos puedan decir o repetir algunos versículos que habían memorizado. Y en mi corazón nada más podía pensar, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y entonces en español, en mi mensaje, yo estaba predicando en inglés, pero en español, yo proclamando, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Hermanos, hay una conexión en siempre gozosos y la oración. Orad sin cesar. También conexión. Dad gracias en todo. Hay personas que no viven con el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque no piensan que es posible. Pero tampoco están haciendo lo que tenemos que hacer. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Estas son palabras muy importantes para con todos, todos, todos. Siempre, sin cesar. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No hay duda. El Espíritu Santo, utilizando al apóstol Pablo para darnos la palabra de Dios, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener, dice en la 60 su propia esposa,
Pero dice en muchos, y es porque es un poquito difícil traducir lo que dice en griego, dice su propio miembro. Sepa tener su propio miembro en santidad y honor, es que en otras palabras, tener control sexual. Que no estamos viviendo pensando que todo es fornicación, relaciones sexuales. No, hay algo mucho más importante, es una relación con nuestro Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hermanos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero también, hermanos, otra clave, no apaguéis al Espíritu. No es posible vivir en el gozo del Señor si estamos realmente, hermanos, habla, no apaguéis al Espíritu. Y hermanos, cuando hablamos del Espíritu, lo que está hablando la imagen es de fuego. Apagar el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero leer algunos versículos. Isaías 34. Isaías 34. Para que puedan entender lo que está diciendo. Como dice en 1 de Tesalonicenses 5:19, la imagen es de fuego. 34. Pienso que escribí. Entonces, pienso que yo escribí, equivoqué en lo que puse en mi nota aquí. Pero hermanos, en Hechos 2 podamos ver con claridad. Hechos 2, y luego voy a buscar el versículo y puedo darle. Pero Hechos 2, verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es más, como de fuego. En Apocalipsis capítulo 4. Hermanos, también he equivocado pienso que escribiendo demasiado rápido. Pero hermanos, está hablando de fuego, el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué hace? ¿Qué recibimos del fuego, del Espíritu? Hermanos, el fuego trae, pensando en el fuego natural, trae luz, trae calor y también trae limpieza, para limpiar instrumentos, para limpiar cosas. Igual el Espíritu Santo quiere darnos luz, para iluminarnos, para abrir nuestros ojos, que nosotros podamos ver la gloria de Jesucristo. Calor, para que nosotros podamos tener el fuego, que podamos tener este poder espiritual. Y también para limpiarnos, que nosotros podamos vivir una vida santa delante de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1, ustedes pueden ver esta palabra. Y es el apóstol Pablo utilizando esta palabra. Y dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, dice,
en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu, y en mi opinión está hablando del Espíritu Santo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, controlándonos, llenándonos, ¿y qué va a tener? Vamos a tener poder, amor y dominio propio. Amén. Muchos dicen, oh, yo lleno del Espíritu Santo. Pero hermanos, llenos del Espíritu Santo va a tener el gozo, va a tener gratitud en su corazón, va a cambiarnos. No lleno de deseos de pecar, no buscando las cosas de arriba. Este es el problema, hermanos. Y pienso que este es el pecado. No apaguéis al Espíritu. Pero este es un sermón. Los hermanos están trabajando para preparar este sermón. Pero es nada más unas ideas. Yo quiero hablar más de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y en este capítulo el tema es más y más. Por lo demás, versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice que yo viviendo con ustedes y poco tiempo, ustedes saben cuántas semanas quedó, 3 sábados. Estuvo 3 sábados y luego había los judíos persiguiendo a ellos y tenía que salir de la ciudad. 3 sábados, máximo como 4 semanas. Si llegó después del sábado y saliendo es que puede, al máximo 4 semanas estuvo con ellos, pero ellos habían aprendido, habían visto una vida llena del Espíritu Santo. Había visto a una persona, el apóstol Pablo, totalmente lleno del Espíritu Santo y ellos habían visto cómo conducir, cómo vivir y también agradar a Dios. Una cosa que ustedes deben hacer es leer la Biblia, leer los evangelios y no parar. Empezar y leer y continuar pensando y mirando lo que está enseñándonos acerca de Cristo Jesús. Sí, tiene que tirar su teléfono, tiene que poner en silencio para no escuchar, no interrupciones y leer y qué va a ver. Nada más en el Evangelio según San Juan va a ver que él, enseñando en capítulo 13, lavando los pies de sus discípulos, diciendo que ustedes deben hacer la misma cosa. Y van a saber que nosotros somos cristianos por el amor que nosotros tenemos, llenos del Espíritu Santo, y vamos a ser llenos de gozo, vamos a ser llenos de amor, llenos de paz. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Y leyendo más, en 14, es el único camino. Si has visto a mí, has visto a mi Padre. Y mi Padre y yo vamos a enviar. Vamos a
manifestarnos. Ustedes van a tener manifestaciones de mí en sus vidas, mi Padre, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Y Él va a enseñarnos como yo, exactamente como yo, Él va a enseñar. Hermanos, ¿cómo es posible vivir la vida cristiana si no estamos en comunicación con el Espíritu Santo? Es que si estamos leyendo, estudiando y no escuchando de Dios, no lleno de Dios, ¿qué tipo de ministerio vamos a tener? Hermanos, la unción de Dios, pero también llenos del Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. También dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pero hermanos, está hablando, abundéis más y más. Una vida de abundancia, 14. Juan 14 habla de vida abundante. Pablo, varias veces hablando de superabundante. Una vida superabundante. Ustedes saben cuál es la diferencia entre mercado y supermercado. Ok, es vida, no es nada más vida, es superabundante vida. Es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y primero, hermanos, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Limpiarnos, santificarnos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio miembro en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hermanos, este punto es muy importante. Si está buscando pecado sexual, dice el Señor es vengador de todo esto. Si está tratando de tener relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o esposa, está cometiendo pecado. ¿Y quién va a juzgarle? El Señor es vengador de todo esto. ¿Qué significa? ¿Qué es vengador? Vengador de justicia. Es la vengador de sangre. Es la persona, si una persona mató a un familiar de usted, hay una persona de la familia es vengador de la sangre y tiene que buscar y realmente tratar de encontrar la persona que cometió el homicidio y matarlo antes que llegue a la ciudad de refugio. Estas ciudades de refugio es un símbolo de Cristo Jesús, porque pero no está hablando de homicidio intencional, está hablando si es un accidente, que si posiblemente está usando hacha y salió y pegó a la persona y mató a él. Y no es con propósito, pero y puede correr y correr y correr y encontrar refugio. Pero está una persona que es vengador, que está buscándolo, tratando de encontrar, llegar y encontrar y matar a él para vengar la sangre, la muerte de esta persona. Y aquí dice, Dios es el vengador de pecado sexual. Oh, hermanos, debemos huir. José enseñándonos bien. La esposa de Potifar, tentándolo, agarrándolo. ¿Y qué hizo él? Corriendo, huyendo de la fornicación. ¿Y qué podemos ver en nuestra sociedad?
la locura de nosotros buscando pecado sexual. Hermanos, la palabra es bien clara. Si queremos tener más y más de Dios, agradar a Dios, necesitamos más y más del Espíritu Santo. Necesitamos más y más de la palabra de Dios en nuestras vidas y entender que hay consecuencias de pecado sexual. Esta es la razón que hay enfermedades sexuales que casi siempre en el principio mata a la gente porque Dios es vengador de sangre. Muchos de ustedes dicen, ay pastor, yo viviendo en inmoralidad. Yo entiendo, hermanos, el poder de Satanás, pero este está hablando a nosotros como cristianos y debemos saber más, tener más entendimiento. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu de una manera rápida, es codiciar, cometer pecado sexual. Noten, hermanos, la conexión. El llamamiento de Dios en nuestra vida no es a la inmundicia, no es para continuar en pecado, no es excusa, no es lo que nosotros vemos en nuestra sociedad, no, es una vida de santificación. Amén. Entonces, más y más santidad. Nuestro cuerpo pertenece al Señor. 1 de Corintios, capítulo 6. Ustedes conocen también es la conexión con el Espíritu Santo. Esta es la razón que no podemos ignorar el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo cada día, cada momento de nuestra vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, nuestros cuerpos son templos, pero este es interesante, es templo del Espíritu Santo. No sé si ustedes todos pueden ver con claridad que el Señor está llamándonos a la santificación, santidad en todo. Regresando a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Más y más amor. Versículo 9. Hermanos, fornicación no es el amor. Esta es otra cosa, es lujuria. Es pecado. Es idolatría. Pero amor fraternal es otra cosa. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Cuando hay pleitos entre una congregación,
Cuando hay personas hablando mal el uno al otro, hay confusión. Y que no apaguéis al Espíritu. Es interesante, personas hablando mal y luego otros hablando mal de ellos, y en unos días es que toda la congregación hablando, murmurando, y que mucha confusión y disciplina del Señor. Tenemos que amar. Amor fraternal, hermanos. Y dice otra vez más y más. Esta es una razón. Muchos dicen, ¿por qué está usando esta versión? Está difícil de entender. No es, sí, en algunos sentidos, pero es que la razón pienso que es tan clarita lo que dice. La traducción es increíble. Primero en el 1500 ellos hicieron buen trabajo. Pero no sé qué pasó, algo muy especial. Y dice, es que casi brincando, enseñándonos cosas. Noté que casi ninguna otra traducción está diciendo más y más. Pero este es lo que dice la palabra de Dios. Más y más. Este es tan sencillo. Yo puedo entender más. Pienso que ustedes también. Oh, es difícil de entender. No, es fuerte la enseñanza. Versículo 11, hermanos, más tranquilidad. Y que procuréis tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y no tengáis necesidad de nada. Está diciendo que trabajemos más y más con nuestras manos para tener provisión. Que no tengamos necesidad de nada. Trabajar más y más. Tener tranquilidad. Y para terminar, hermanos, habla de más esperanza. Para entender la necesidad de trabajar, voy a leer de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué está diciendo? Que necesitamos trabajar más y más. He aprendido que hay bendición en el trabajo. 6 días debemos trabajar y luego un día de reposo, descansar. He notado que en la palabra de Dios, cuando el Señor está llamando a personas, normalmente son personas que están trabajando. Por ejemplo, cuando Elías
buscó a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando. ¿Con cuántas bueyes? 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas. Trabajando. ¿Y qué más? Los apóstoles, casi todos, estaban trabajando cuando el Señor llamó a ellos. El Señor no está llamando a una persona que no está trabajando. Y ustedes pueden también trabajar en la palabra. Pueden entrar en la presencia de Dios y subir la montaña y entrar en el lugar secreto para escuchar la voz de Dios. Y es interesante, cuando Él llamó a los pescadores, estaban limpiando sus redes. Es increíble el trabajo que ellos hicieron. Y Mateo, ¿dónde estaba él? Trabajando en su puesto y el Señor llamándolo. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Debemos trabajar. No con el trabajo pero para bendecir a otras personas. Sí, para proveer por nuestra familia, pero también para tener dinero para bendecir a otras personas. Y debemos orar, Señor, dame esta habilidad, ayúdame a trabajar. Cuando hay límites, debemos trabajar en las cosas que podemos trabajar. Podemos trabajar en la palabra. Podemos acercarnos más al Señor. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, trabajar fuertemente en esto para tener más del Espíritu Santo. Y para terminar, hermanos, vamos a ver capítulo 4 y versos 13 al 18. La venida del Señor. Ojalá que ustedes están recibiendo de Dios en esta noche. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, debemos vivir con nuestros ojos puestos en el cielo, en nuestro Señor Jesucristo. Estar listos, porque Él va a venir. Es interesante, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dos sonidos, dos cosas, tres cosas con trompeta. Y la trompeta, el poderoso, ¿verdad? El shofar. Es que increíble. Personas que saben tocar este instrumento. Es increíble que una cosa así pueda hacer tanto sonido.
Pero ¿por qué 3? Porque nosotros muy lentos para escuchar. Necesitamos tomar tiempo para escuchar la voz de Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una voz tan fuerte que hasta los muertos van a escuchar. Amén. Y ustedes están escuchando la voz de Dios. Me gustó mucho lo que MacArthur dijo, porque muchos tienen ideas erróneas acerca de lo que MacArthur enseña. Dice, el Señor siempre está hablándome cuando yo leo la palabra de Dios, pero en la oración yo escucho de Él. Él me habla. Pero no importa, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es mucho más importante que cualquier hombre dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Necesitamos aprender a oír la voz, porque va a venir con la voz de mando, la voz del arcángel y la voz de trompeta. Y los muertos. Pero usted, me acuerdo que el juez Andrew Holt no había estudiado mucho la palabra, no fue una persona mucho de tiempos devocionales en el principio, pero hermanos, ahora está leyendo cada día la palabra de Dios. Pero me acuerdo que cuando él dijo que la primera vez que escuchó al Señor hablar con él es cuando él se fue a Haití. Y todos dijeron que, si vaya a Haití, si no vaya a diferentes iglesias, si queda en la iglesia dirigiendo la música y todo esto no va a ganar, tiene que hacer muchas cosas para ganar. Y el Señor habló a él, no, Brooks, honrándome, poniéndome primero, yendo a Haití con hermano Ricardo y el grupo y trabajando así. Y en se fue con su hijo que falleció después, no muchos años después, tenía tiempo precioso ministrando con su hijo, pero dijo, la primera vez que yo escuché la voz de Dios. Muchos tienen años siendo cristianos. Muchos piensan que el Señor no habla, pero sí, Él habla. Y ustedes necesitan aprender cómo escuchar la voz de Dios. Este es capítulo de más y más. Más de Dios, más del Espíritu Santo, más santidad, más amor, más de la paz de Dios en nuestra vida y más esperanza. Porque estamos buscando al Señor de corazón y recibiendo de Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Voy a ver si puedo encontrar este versículo en Isaías. No sé qué pasó conmigo. Voy a buscar un momento. No estoy seguro, estoy buscando. No tengo. Aquí está 14, Isaías 32, 14. Porque los palacios quedarán desiertos
La multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansan asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros será derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando sea derramado el espíritu de lo alto. Amén. Esto es lo que necesitamos. Hay que orar. Hay personas que están teniendo vigilias de oración, hermanos. Toda nuestra congregación, los hermanos, necesitamos empezar a buscar al Señor y orar. El Señor quiere hacer algo aquí en el desierto. Necesitamos más y más de Él. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a oír y poner en práctica y vivir una vida con más y más de ti, más de tu presencia, tu poder, más del Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser personas santas, con santificación en nuestras vidas. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.